tan aterrador como podía ser un bombardero B-24 cuando el enemigo lanzaba proyectiles antiaéreos. Casas se precipitaban para ametrallar con armas de gran calibre, y el avión moría lentamente pero con seguridad. Claire Musgrove encontró aún más aterrador estar colgando en el aire tranquilo sobre una tierra desconocida, sin tener idea de lo que le esperaba en el suelo. Descendiendo desde miles de pies, Musgrove tuvo tiempo para rezar. Querido Dios, te pido que me cuides y me protejas en este lugar. Por favor, guíame, Señor, y dirígeme a alguien que pueda ayudarme. Por favor, cuídame, Dios. Habiendo sobrevivido al terror de quedar atrapado en su torreta esférica y tener que sacar su paracaídas con sus propias manos, Claire Musgrove encontró una paz relativa en el casi silencio, colgando bajo su dosel y mirando el accidentado campo debajo mientras rezaba. No podía ver a ninguno de los miembros de la tripulación de Sub-24 porque habían saltado del avión mucho antes, lo que significaba que probablemente estaban millas atrás de Musgrove. El peligro inmediato parecía haber terminado, pero sabía que su tiempo en el aire sería solo un breve respiro. Solo tomaría unos momentos aterrizar, y luego no tenía idea de lo que le sucedería. Solo tenía una vaga idea de dónde estaba, en algún lugar de Yugoslavia, y todo lo que podía recordar de sus informes era que había algunas personas en esta área que te ayudarían, y algunas que te matarían, o peor. Mientras el paracaídas descendía más bajo, Musgrove ha visto un pequeño rebaño de ovejas pastando en una colina, ajenas al aviador estadounidense que descendía cerca. Sabía que tenía que encontrar ayuda una vez que tocara tierra, porque un aviador solitario nunca sobreviviría en un territorio accidentado y ocupado por el enemigo. Si alguna vez llego al suelo, me dirigiré hacia esas ovejas. Podría averiguar quién está por aquí. Los paracaídas que llevaban las tripulaciones de los bombarderos ofrecían muy poca capacidad para dirigir, por lo que Musgrove estaba casi indefenso mientras se deslizaba hacia un grupo de árboles y golpeaba fuerte las ramas. Las líneas de su paracaídas se enredaron en el árbol. La lona se drapeó sobre la parte superior, dejando a Musgrove colgando a unos 15 pies del suelo. Con cierta dificultad, logró salir de su arnés de paracaídas y trepar por una gran rama, bajando a otras hasta que estuvo lo suficientemente bajo como para saltar al suelo. Siguiendo su entrenamiento, Musgrove enganchó una línea colgante de su paracaídas y trabajó arduamente para arrastrar el resto del paracaídas al suelo, agrupándolo lo más pequeño que pudo y metiéndolo debajo de unos arbustos para ocultar la evidencia de su aterrizaje. El esfuerzo lo dejó sudando en su pesado traje de vuelo, lo que le recordó que la temperatura en el suelo era mucho más cálida que la que había estado a varios miles de pies. Se quitó el traje de vuelo y también lo escondió. A pesar del duro aterrizaje en el árbol, Musgrove no resultó herido más que algunos cortes y rasguños, con el corazón latiendo fuerte por el esfuerzo y la adrenalina corriendo por su cuerpo. Musgrove escaneó el área en busca de cualquier amenaza o alguien que pudiera ayudarlo. No vio a nadie. Tenía una idea general de la dirección en la que había visto el rebaño de ovejas, así que se dirigió en esa dirección, planeando acercarse con cautela hasta que supiera quién estaba en esta área. Una vez que cruzó una pequeña cresta, vio de nuevo las ovejas, y luego vio a personas. Desde al menos media milla de distancia, pensó que podía distinguir a dos mujeres y dos niños pequeños. Lo miraban fijamente pero no parecían hacer ningún movimiento hacia él ni alejándose de él. Musgrove se sintió aliviado de ver al grupo aparentemente inofensivo, aunque también sospechaba que podrían llamar a hombres armados si así lo deseaban. Casi hubiera preferido ver hombres allí, pensó, porque probablemente serían más útiles. Las mujeres y los niños siguieron observando a Musgrove mientras comenzaba a caminar hacia ellos, sin un plan específico más que acercarse para ver qué harían. Cuando llegó a unas pocas cientos de yardas de ellos, Musgrove redujo el paso y luego se sentó en el suelo por un minuto, principalmente para descansar pero también para dejarles saber a los demás que no se acercaba de manera agresiva. Se sentó allí durante unos minutos, tratando de pensar claramente sobre la situación. Estaba haciendo lo correcto. Debería simplemente acercarse y decir hola. Querido Dios, por favor ayúdame a superar esto. No se quejarán estas personas conmigo, pero por favor cuídame y protégeme. Se levantó de nuevo y caminó lentamente colina arriba hacia el grupo que aún lo observaba. No sabía qué haría o diría cuando llegara, porque no hablaba ningún idioma local. Musgrove siguió acercándose más y más, sin ver movimiento alguno de las mujeres y los niños. Cuando estuvo a unas pocas yardas, se detuvo, con el corazón latiendo fuerte.
todos los sentidos agudizados. Todos se miraron fijamente por un momento, y Musgrove pudo notar que los demás también estaban inquietos. Musgrove quería decirles que era estadounidense, uno de los buenos. Así que señaló el parche de su unidad en su camisa de uniforme y dijo: US, Fuerza Aérea, Americano. La mujer robusta y de cabello gris asintió y pareció aliviada, entendiendo a Musgrove. Las mujeres asintieron con la cabeza y señalaron hacia ellas mismas, diciendo: Yugoslava. La tensión disminuyó, pero Musgrove todavía no tenía forma de comunicarse con estas personas. Luego se le ocurrió el caramelo duro que había guardado en un bolsillo de su uniforme. Metió la mano y sacó varias piezas. Luego ofreció una a cada uno de sus nuevos conocidos. Esto rompió más el hielo y las mujeres dijeron cosas que Musgrove asumió eran agradecimientos. Los jóvenes chicos sonrieron y parecían esperar que saliera más de sus bolsillos. Después de eso, a Musgrove se le acabaron las ideas. Las mujeres parecían estar bien con su presencia, pero no ofrecieron nada ni siquiera intentaron hablar con él, dándose cuenta de que el esfuerzo sería inútil. Hablaron entre ellas y continuaron cuidando las ovejas, mientras Musgrove simplemente se sentaba cerca y observaba. Aparentemente, no estaban interesadas en cambiar su rutina solo porque un aviador sudoroso cayera del cielo y les diera caramelos. Así que todo lo que Musgrove podía hacer era sentarse y esperar mientras la tarde pasaba y las ovejas pastaban. Sabía que volverían a su aldea antes del anochecer, pero no tenía idea de si lo llevarían con ellas. Desesperadamente quería que lo hicieran. La idea de quedarse solo en el campo le aterrorizaba. Si hubiera podido comunicarse con ellas, les habría suplicado que lo llevaran. Pero solo podía sentarse y esperar para ver qué sucedería. Las horas pasaban lentamente, y Musgrove observaba cómo el sol comenzaba a descender. Seguía atentamente los movimientos de las mujeres, esperando cualquier señal de que estuvieran a punto de irse. Luego, de manera despreocupada, recogieron sus pocas pertenencias y comenzaron a arriar las ovejas por un sendero. Habían avanzado unos metros, con Musgrove observando y con el corazón acelerado, antes de que una de ellas se volviera y le hiciera señas para que las siguiera. Lo hizo como si estuviera sorprendida de que él no estuviera ya siguiéndolos de cerca. Musgrove estaba agradecido. Corrió para alcanzarlas y luego caminó en silencio durante más de una hora. Al acercarse a una pequeña aldea, no más de una docena de cabanas de piedra y paja, un hombre corpulento con barba salió a recibirlos. Musgrove pensó que debía ser el esposo de una de las mujeres por la forma en que hablaban entre ellos, y se alegró de ver al hombre robusto acercarse directamente y extender su mano. Musgrove agarró la mano del hombre y la sacudió fuerte y firmemente, asegurado ahora de que estaba en manos amigas. Aún no sabía que el hombre era un chetnik, seguidor del general yugoslavo Draza Mihailović, quien era ferozmente leal a los estadounidenses, pero el cálido apretón de manos fue una señal de bienvenida para Musgrove. Estas personas van a ayudarme, sean quienes sean. El hombre habló más con las mujeres y el grupo entró en la modesta casa. Musgrove se sentó en una pequeña silla de madera fuera de la puerta principal, sintiéndose incómodo de entrar en la casa sin una invitación explícita. Observó cómo algunas personas iban y venían en la aldea, cada una mirando a Musgrove con fuerte curiosidad, especialmente los niños. Pero todos mantuvieron su distancia. Musgrove se sentó durante mucho tiempo, preguntándose si estas personas lo ayudarían a encontrar una salida de Yugoslavia o si lo veían más como un perro callejero. Sus pensamientos se interrumpieron cuando una de las mujeres salió y le hizo señas para que entrara. Luego lo dirigió a la mesa de madera cerca de la chimenea. Musgrove pudo ver que la cena estaba puesta en la mesa y se dio cuenta de que estaba siendo invitado a una cena de cordero, papas y pan. Estaba demasiado alterado y ansioso como para tener mucho apetito, pero asintió con un agradecimiento a la mujer y se sentó al lado del hombre de la casa, quien asintió hacia Musgrove y comenzó a comer. El resto de la familia, 2 hijos y una hija, se sentaron en la mesa pero parecían más interesados en mirar a Musgrove que en comer. El estadounidense estaba pinchando un trozo de cordero duro y comiendo un poco de patata cuando de repente hubo un fuerte golpeteo en la puerta de madera. Todos se miraron expectantes y luego el hombre serbio se levantó y fue a la puerta, abriéndola para encontrar a otro aldeano barbudo Ali. Los dos intercambiaron palabras que Musgrove no podía entender, pero pudo darse cuenta de que estaban discutiendo sobre algo y los frecuentes gestos y miradas hacia él hicieron pensar a Musgrove que debía ser el tema.
Su mejor suposición era que el otro aldeano estaba diciendo que el estadounidense tenía que irse o los alemanes vendrían a buscarlo, y el anfitrión de Musgrove decía que podía quedarse. Los dos hombres discutieron acaloradamente, con gestos vigorosos y voces elevadas, pero finalmente el anfitrión de Musgrove le dijo al otro hombre que se fuera y cerró la puerta en su cara. Luego regresó hacia la mesa, murmurando algo a las mujeres, quienes parecían alarmadas por la discusión. Musgrove no sabía muy bien qué pensar. Estaba agradecido de que el hombre lo hubiera defendido, pero estaba más preocupado que nunca de que los alemanes vinieran por él. Cuando el hombre no se sentó en la mesa para terminar su comida, Musgrove supo que tenía razón. El robusto aldeano agarró a Musgrove por un brazo y lo sacó de la mesa, caminando hacia un pequeño dormitorio en la parte trasera de la casa y haciendo señas para que se metiera debajo de la cama. Musgrove no sabía exactamente qué estaba pasando, pero supuso que no tenía otra opción más que seguir las instrucciones del hombre. Se agachó en el suelo y se deslizó bajo la pesada cama de madera, su corazón latiendo aceleradamente mientras yacía allí esperando que ocurriera algo más. Podía ver al hombre volver a la sala principal y sentarse en la mesa, reanudando su comida y hablando con su esposa. Musgrove yacía en silencio, intentando calmar su respiración, simplemente esperando. Desde su punto de vista debajo de la cama, solo podía ver el suelo en el dormitorio y hacia la otra habitación, nada más alto que el nivel de la rodilla. Musgrove yacía allí durante unas 2 horas, alerta y ansioso, esperando lo que fuera a suceder. Y finalmente hubo otro golpe fuerte en la puerta, más como un martilleo. Antes de que el hombre de la casa pudiera llegar a la puerta, fue abierta de golpe de tal manera que golpeó contra la pared y causó que las mujeres soltaran un grito de susto. Hubo una larga conversación entre el visitante y el hombre de la casa, pero esta vez el visitante hablaba con acento alemán y claramente tenía la ventaja. Luego la conversación se detuvo y el único sonido fue un par de botas caminando por el suelo de madera. Musgrove sudaba y su corazón latía tan fuerte en su pecho que estaba seguro de que debía ser escuchado en toda la casa ahora, y sus ojos estaban congelados en la franja de suelo que podía ver desde debajo de la cama. Se arrastró hacia atrás contra la pared otro medio centímetro, tratando de esconderse lo mejor que podía. Todo su cuerpo se tensó al ver las grandes botas negras, tan brillantes que resaltaban sobre todo en esta aldea apagada. Caminaron alrededor de la casa, los tacones haciendo clic en el suelo, y Musgrove no se sorprendió cuando empezaron a caminar directamente hacia su escondite. Sabía sin necesidad de ver más que las botas que se trataba de un oficial alemán buscando al aviador derribado. Esto es todo. Me han atrapado. Dios, por favor, solo no dejes que maten a esta familia por ayudarme. Las botas entraron en el pequeño dormitorio y se detuvieron, a no más de un par de pies de la cara de Musgrove. No podía apartar los ojos del cuero negro brillante. Permanecieron inmóviles por un momento, la casa totalmente en silencio. Musgrove rezando por poder permanecer perfectamente quieto, perfectamente silencioso. Todo lo que el oficial alemán tenía que hacer era agacharse y mirar debajo de la cama, donde Musgrove tenía poco espacio para esconderse a la vista, y el aviador sería capturado. Pero no lo hizo. Después de un largo tiempo, las botas giraron y salieron de la habitación rápidamente, pisando fuerte por la sala principal y por la puerta. Musgrove respiró de nuevo. El oficial buscaba a Musgrove porque era el único tripulante desaparecido de su bombardero. Los otros 9 ya habían sido capturados y estaban en camino a un campo de prisioneros de guerra. La experiencia de Musgrove era típica de los aviadores que descendían en Yugoslavia. En el suelo, los aldeanos locales también contaban los paracaídas. Querían enviar ayuda a cada estadounidense que lograba salir, antes de que los alemanes los encontraran, pero los aviadores no sabían qué esperar mientras descendían a las colinas de Yugoslavia. Solo habían recibido breves informes sobre las condiciones en este territorio ocupado por los nazis por el que volaban en cada misión de bombardeo, y todo lo que realmente entendían era que había muchas personas de las que debían alejarse. Había alemanes por todas partes, y la gente local estaba dividida en 2 grupos en guerra: los que seguían a Mihailovich y querían que él gobernara el país después de expulsar a los alemanes, y los que seguían a un hombre llamado Josip Broz Tito. A algunos de los aviadores se les dijo que buscaran las fuerzas de Tito si caían en Yugoslavia, y que no confiaran en el ejército de Mihailovich. Pero resultó que los aviadores no tenían muchas oportunidades para buscar un bando u otro. Donde quiera que aterrizaban,
Los lugareños los encontraban rápidamente. La mayoría de los aviadores que aterrizaban en las colinas del norte de Yugoslavia, como Musgrove, Orsini y Wilson, tuvieron la suerte de caer en manos de las fuerzas de Mihailovich y de los aldeanos que lo apoyaban. Aunque la mayoría de los estadounidenses no supieron durante un tiempo si estaban en buenas manos o en malas. No tardaba mucho en aparecer un hombre grande, de aspecto rudo y barbudo, con un rifle, uno de las fuerzas de Mihailovich, que preguntaba, Amerikansky. Cuando el aviador decía que sí, el hombre amenazado lo abrazaba en un fuerte abrazo de oso y le hacía saber que estaba a salvo. Los aviadores tenían tiempo para que el miedo se acumulara mientras descendían, a veces tardando hasta 20 minutos en llegar al suelo. Mientras Tony Orsini descendía hacia un destino desconocido, vio a una mujer corpulenta en un vestido largo corriendo hacia él. No sabía qué pensar de esto, aparte de alegrarse de que no fuera una soldado alemana con un rifle. Mantuvo los ojos en ella mientras descendía y no se dio cuenta hasta el último momento de que estaba volando directamente hacia un árbol. Con poco tiempo para prepararse, Orsini golpeó el árbol con fuerza y se rompió la clavícula, cayendo duro al suelo y quedando inconsciente. Cuando despertó, su cara estaba en el generoso pecho de la mujer que había visto corriendo hacia él. Ella estaba acunando su cabeza y limpiando su rostro, envolviendo sus brazos alrededor para abrazarlo y diciendo cosas tranquilizadoras en una voz que le era ajena pero aún así notablemente reconfortante. El dolor de su hombro era agudo e implacable, pero inmediatamente supo que había aterrizado en el lugar correcto. Después de esperar a que Orsini recuperara un poco su fuerza, la mujer lo ayudó a ponerse de pie y luego lo guió por un sendero accidentado hacia su aldea. Al acercarse, Orsini pudo ver que el bombardero de su tripulación también había sido encontrado y había llegado al pueblo solo momentos antes. Los residentes de la aldea salieron de sus casas para saludar a los dos estadounidenses, todos emocionados y charlando entre ellos mientras Orsini y el otro hombre intentaban asimilar esta increíble escena. Solo un corto tiempo antes, no tenían idea de lo que encontrarían en el suelo y aquí estaban siendo recibidos como héroes. Una familia incluso sacó un trozo de alfombra roja para que los estadounidenses se sentaran mientras los otros aldeanos les traían agua, leche de cabra y pan. Después de unas horas de socializar y comer, Orsini y el bombardero fueron enviados con varios hombres. El resto de la aldea despidiéndose con adiós y besándolos en las mejillas como si fueran hijos yéndose a la guerra. Los estadounidenses no tenían idea de a dónde iban, ya que todavía no habían conocido a nadie que hablara inglés. Pero para ese momento se sentían seguros de que la gente local estaba cuidando de ellos. Después de una caminata de una hora o dos, los estadounidenses llegaron a un campamento de los guerrilleros de Mihailovich en una zona montanosa. A diferencia de la aldea, todos eran hombres de aspecto duro, pareciendo mayores que sus años debido a sus barbas espesas al estilo del Antiguo Testamento y rostros desgastados por el clima. Su ropa variaba un poco, los oficiales vestían uniformes más completos, las filas más bajas equipadas con trozos de uniformes y cualquier otra cosa que pudieran encontrar. Los oficiales mejor vestidos llevaban chaquetas de lana con cinturones de cuero, pantalones bombachos de lana con polainas que envolvían desde el tobillo hasta la rodilla, y gorras redondas sin visera y con un emblema en el frente. Los guerrilleros más afortunados tenían botas militares resistentes, pero muchos tenían que conformarse con simples zapatillas de fieltro. Eran una vista imponente para los aviadores cautelosos, pero saludaron a Orsini y a los otros estadounidenses de la misma manera, con abrazos de oso y palmadas enérgicas en la espalda, acompañados de gritos de Amerikansky. Todavía no había mucha comunicación, aparte de unas pocas palabras sencillas de inglés de algunos de los guerrilleros yugoslavos, pero Orsini sabía que estaba a salvo por el momento. Todavía no sabía cómo volvería a casa, pero podía confiar en que estos soldados de aspecto feroz lo protegerían mientras tanto. Al acostarse a dormir esa noche, Orsini descubrió que uno de los soldados de Mihailovich había tomado un cariño especial por el apuesto joven italoamericano. A punto de quedarse dormido después de un largo día, Orsini se despertó repentinamente cuando sintió al hombre durmiendo junto a él manipulando la cremallera de su pantalón de uniforme. Orsini apartó las manos del hombre, explicando que no estaba interesado, pero el hombre insistió.
El estadounidense tuvo que seguir rechazando los avances del hombre fornido y peludo durante varios minutos, finalmente señalando su hombro lesionado y explicando que le dolía demasiado. Esto pareció convencer al yugoslavo enamoradizo, quien asintió y sonrió a Orsini antes de volver a su propia manta. Orsini se sintió aliviado. Después de un día tan lleno de acontecimientos, los avances del hombre eran solo un problema inesperado más que había superado. Estaba demasiado cansado para pensar mucho en él y pronto se quedó dormido. A la mañana siguiente, sin embargo, el mismo hombre se acercó a Orsini con una sonrisa y le entregó una fotografía de sí mismo. El yugoslavo sabía que Orsini se iría pronto y quería que el estadounidense lo recordara. En el reverso de la fotografía había escrito: «Recuerda tus días en Ravna Gora». Orsini agradeció al hombre y le estrechó la mano. Sin resentimientos, guardó la fotografía en su bolsillo y terminaría conservándola durante muchos años. Todavía conmocionado por haber presenciado el trágico accidente del bombardero que volaba junto al que él acababa de abandonar en paracaídas. Wilson tenía los ojos cerrados cuando escuchó ladrar a unos perros. El sonido le hizo abrir los ojos y mirar el campo al que estaba descendiendo. Era un terreno accidentado, pero podía ver que algunas partes también eran de cultivo, y los perros parecían estar con un rebaño de ovejas cercano. Aunque estos perros no se dirigían hacia Wilson, muchos de los aviadores que caían en el norte de Yugoslavia tenían que enfrentarse inmediatamente a perros enojados que los pastores locales usaban no solo para guiar el rebaño, sino también para mantener alejados a los lobos. Los agresivos perros lucían aún más amenazadores con los grandes colares de hierro con púas que muchos levaban para protegerse en las peleas con lobos. Afortunadamente para la mayoría de los aviadores, los ladridos de los perros atraían a los pastores antes de que se produjera algún daño grave. Wilson pudo ver gente local en los campos y se dio cuenta de inmediato de que no podría esconderse después de aterrizar. Todos lo vieron descender y estaba seguro de que pronto estarían sobre él, amistosos o no. Aterrizó bien y se deshizo rápidamente de su arnés de paracaídas, dejando la lona enganchada en un árbol porque no tenía sentido intentar esconderla. Salió del pequeño claro donde había aterrizado y vio a un hombre corpulento con ropa de lana pesada caminando hacia él. En el calor de julio, Wilson pensó que era una vista extraña. La apariencia del hombre hizo que Wilson sintiera como si hubiera aterrizado en la Edad Media. El hombre caminaba rápidamente hacia Wilson y cuando estuvo a tiro de voz, Wilson pudo escucharlo gritar, amerikansky o inglés, sin saber aún si el hombre lo ayudaría o lo lastimaría. Wilson sintió que no tenía más opción que responder. «Americano», gritó de vuelta. «Soy americano». Eso hizo que el hombre se lanzara a una carrera y luego abrazara a Wilson en un apretado abrazo de oso, casi levantando al desconcertado estadounidense del suelo. Wilson no sabía muy bien cómo responder mientras el hombre lo besaba en ambas mejillas, su barba rasguñando la cara del aviador. El yugoslavo estaba todo sonrisas mientras le estrechaba la mano a Wilson y le daba palmadas en la espalda, diciendo «amerikansky» una y otra vez. Wilson solo podía esbozar una débil sonrisa porque estaba exhausto por el calvario en el avión, además de que realmente no sabía qué estaba pasando. Pero cuando vio al hombre hacer un gesto a una chica cercana que llevaba un barril de madera, se animó al verlo. Estaba desesperadamente sediento y en ese momento no quería nada más que un trago de agua. La chica corrió hacia él y le entregó el barril mientras el hombre, grande, sonreía y le hacía señas para que bebiera. Wilson sacó el tapón de madera y levantó el barril, bebiendo profundamente antes de darse cuenta de que no era agua sino lo que los lugareños llamaban raquija, un fuerte aguardiente de ciruela. Wilson se atragantó y tosió mientras el hombre reía y la chica le sonreía. El aguardiente ayudó a saciar algo la sed de Wilson, y el zumbido resultante alivió parte de su incomodidad por un tiempo. No estaba del todo seguro de qué iban a hacer con él estas personas, pero parecían felices de ayudarlo, así que Wilson comenzó a relajarse un poco después del terrible calvario que había pasado. Se sentó y descansó mientras los demás hablaban emocionados, mirándolo a menudo y gesticulando de una manera que dejaba claro que estaban discutiendo sobre él. Antes de mucho tiempo, el hombre corpulento que los había abrazado hizo un gesto hacia un camino cercano y ayudó a Wilson a levantarse, diciendo algo que Wilson entendió que significaba que se iban. Caminó con un pequeño grupo de hombres durante un corto tiempo, llegando a un edificio que Wilson interpretó como algún tipo de sitio militar.
al este de un pueblo bastante grande llamado Jagodina y al sureste de Belgrado, la capital nacional. Había varios hombres con rifles de guardia, y Wilson pudo ver cajas de municiones y otros suministros. El grupo descansó durante mucho tiempo, los yugoslavos hablando pero Wilson no entendiendo nada. Luego notó que otro grupo se acercaba al edificio y a medida que se acercaban, pudo ver que uno del grupo no era como los demás. Llevaba un traje de vuelo. No tardó mucho para que Wilson reconociera a uno de sus compañeros de tripulación del B-17 y saliera corriendo para saludarlo. Durante las siguientes 8 horas, varios grupos más llegaron con 1 o 2 aviadores, hasta que 8 de la tripulación del B-17 se reunieron nuevamente. Solo faltaban el piloto y el copiloto, y Wilson sospechaba que era porque se habían lanzado en paracaídas mucho más tarde y más lejos que los demás miembros de la tripulación. El operador de radio del avión, Norman Brooks, se había roto el tobillo al aterrizar, pero por lo demás, la tripulación estaba en bastante buena forma considerando el calvario que habían pasado. Las mismas escenas se repitieron por todo el norte de Yugoslavia durante gran parte de 1944. Mike McCool, nativo de Texas, era un artillero de ametralladora en un B-17 cuando se lanzó en paracaídas sobre Yugoslavia el 4 de julio de 1944. Su historia era similar a la de los otros aviadores. Su bombardero estaba en una misión desde Manduria, en el sur de Italia, a los campos petrolíferos de Ploesti cuando 2 motores fallaron en el vuelo de regreso sobre Yugoslavia. 2 cazas alemanes habían estado esperando en el área por bombarderos danados y atacaron, destruyendo un tercer motor y provocando que la tripulación se lanzara en paracaídas cerca de Lapovo. A unas 80 millas al sur de Belgrado, al aterrizar, McCool encontró inmediatamente un hueco donde esconderse, pero observó con temor como de 15 a 20 personas corrían hacia él con horcas y hoces. McCool temía que estuviera a punto de ser destrozado por aldeanos enfadados, pero dejaron caer sus herramientas agrícolas cuando llegaron a McCool y lo abrazaron fuertemente, peleando entre ellos por la oportunidad de besar la mejilla. McCool todavía estaba desconcertado por la cálida bienvenida cuando 2 hombres con rifles se acercaron corriendo, gritando urgentemente a la multitud. Sé que estaba diciendo. McCool entendió que los alemanes venían. Debieron haber visto su paracaídas. Los 2 soldados, miembros de las fuerzas de Mihailovich, apartaron a los otros lugareños y uno agarró el paracaídas de McCool, rápidamente haciéndolo una bola y levándoselo. El otro lo agarró del brazo y lo instó a seguirlo. Durante las siguientes 6 horas, McCool estuvo huyendo con sus escoltas a través de bosques espesos y laderas empinadas. Continuaron moviéndose porque podían escuchar a los soldados alemanes persiguiéndolos, junto con disparos ocasionales. El vuelo de Thomas Oliver el 6 de mayo de 1944 comenzó mal porque estaba volando un avión prestado. Como piloto de un B-24, normalmente volaba el Flying Mudcat. Pero ese día el avión estaba siendo reparado, así que él y su tripulación tuvieron que tomar otro. Oliver era un hombre supersticioso y no le gustaba. Tenía otra pequeña superstición para cada vuelo. Durante la sesión informativa de cada misión, estimaba su hora de regreso y la escribía en la hoja informativa, luego la guardaba en un bolsillo de su traje de vuelo. La estimación no servía para ningún propósito real, pero a Oliver le gustaba tener alguna prueba escrita de que tenía la intención de volver. Tener la hora escrita le daba cierta sensación de confianza de que iba a lograr regresar, y nunca volaba sin el papel consigo. El 6 de mayo estaba maniobrando el avión a través de la pista en preparación para el despegue cuando alcanzó algo en su bolsillo, y el papel con su hora estimada de regreso voló por la ventana abierta de la cabina. No era una buena señal, pensó. Horas después, el B-24 de Oliver estaba en medio de un infierno sobre Ploesti, con el avión sacudido por el fuego antiaéreo y los cazas alemanes, atacando con venganza. Poco después del llamado de bombas fuera, el motor número 3 fue alcanzado y comenzó a perder presión de aceite. No pasó mucho tiempo antes de que el motor se parara, seguido pronto por el número 4. La tripulación arrojó por la borda todo lo que pudiera ser lanzado, pero el avión solo podía mantener una altitud de 8.000 pies, apenas suficiente para superar los Alpes del mar cerca del mar Adriático. Quizás podrían regresar a Italia. Quizás. El navegante, John Thibodeau, intentaba mantener el avión en un curso que evitara cualquier batería antiaérea. Pero resultó que una batería alemana cerca del pueblo yugoslavo de Borno estaba en sus mapas. Un impacto directo de fuego antiaéreo sacó su motor número 2 y prendió fuego al avión. Oliver pulsó la campana de salida y dijo a su tripulación por el intercomunicador que abandonaran el avión. Fue el último en saltar viendo cómo el bombardero se lanzaba de nariz al suelo y explotaba en una enorme bola de fuego mientras colgaba de su paracaídas. Oliver estaba alarmado por lo lento que descendía,
pensando que habría tiempo de sobra para que una patrulla alemana lo avistara y lo recibiera en el suelo. Como resultó, descendió directamente sobre una familia de yugoslavos que almorzaban en una mesa de madera afuera de su pequeña granja. Oliver notó inmediatamente desde su alto punto de vista que había una cabeza entera de oveja en la mesa, mirándolo. La familia levantó la vista, a tiempo para ver a un estadounidense estrellándose sobre ellos y pudieron levantarse y agarrar a Oliver mientras se acercaba. Como los otros aviadores, Oliver fue recibido cálidamente con abrazos, besos y palabras que no podía entender. Aunque no invitado, se sintió como un invitado de honor en su picnic, lo cual se confirmó cuando le ofrecieron los ojos directamente de la cabeza de la oveja. Oliver declinó cortésmente, pero aceptó con gusto un vaso de vino. Oliver solo había estado en la mesa durante 10 minutos cuando dos hombres se acercaron con rifles sobre sus hombros, liderando un caballo. Hablaron brevemente con la familia y con Oliver, y él creyó escucharlos mencionar a Draza Mihailovich. Uno de los hombres le hizo señas para que montara el caballo, y después de más abrazos de oso y besos de la familia, Oliver partió. Otro piloto culpó a Dina Shore cuando se encontró en problemas sobre Yugoslavia. En 1942, el nativo de Nueva York estaba lleno de fervor patriótico e imaginaba una gloriosa carrera militar como piloto, y escuchar a la hermosa rubia cantar "He wears a pair of silver wings" fue todo lo que se necesitó para empujar a Richard Feldman al límite. Tarareando la canción todo el camino, inmediatamente salió y se ofreció como voluntario para la Fuerza Aérea. Pronto se encontró pilotando un B-24 desde una base en Lecce, Italia, liderando una tripulación de 10 hombres que se habían entrenado juntos y se habían unido como una familia. En poco más de 2 meses, la tripulación del Never a Dull Moment había volado 23 misiones y contabilizado 212 impactos en todo el avión. Sin embargo, ninguno de los miembros de la tripulación había sufrido ni siquiera la más mínima lesión. Pero luego vino una misión en julio de 1944. A las 3 de la mañana, el oficial de guardia despertó a Feldman y a su tripulación y les dijo que se presentaran para una sesión informativa sobre la misión. Descubrieron que ese día iban a bombardear Oslo Romano, la refinería de petróleo más bien defendida en Ploesti. Después de las habituales sesiones informativas sobre el objetivo, la carga de bombas, la resistencia esperada y demás, a la tripulación se le dio un consejo más, con la advertencia ya común de proteger sus oídos. Si caes sobre Yugoslavia, busca a los luchadores partisanos, los seguidores de Tito. Levangoras con una estrella roja. Mantente alejado de los chetniks, los campesinos locales que apoyan a Mihailovich. Te cortarán las orejas y te entregarán a los alemanes. Feldman pensó que eso sonaba extraño. No sabía mucho sobre las facciones en guerra en Yugoslavia, pero sabía que Mihailovich había aparecido en la portada de la revista Time no mucho tiempo antes, perfilado como un heroico aliado estadounidense. Ahora va a cortarme las orejas. La advertencia era curiosa, pero quedó eclipsada por todos los otros peligros de la misión. A las 5:13 de la mañana, el B-24 de Feldman despegó y se unió a una ola de 250 bombarderos dirigidos a Ploesti. Feldman y su tripulación habían vivido momentos difíciles sobre Rumania antes, pero en esta misión vieron el infierno abrirse ante ellos cuando estaban a 10 minutos de su objetivo. El fuego antiaéreo era intenso. Feldman vio cómo los bombarderos explotaban delante de él y caían del aire. Él y su tripulación estaban asustados y querían tanto solo dar la vuelta al avión y huir, pero sabían que tenían que llegar a su objetivo y soltar sus bombas. Después de lo que pareció una eternidad, Feldman finalmente escuchó al bombardero llamar: «Bombas fuera». El avión saltó abruptamente cuando se liberó la carga de 5.000 libras, y Feldman tomó los controles para girar el avión de regreso a casa. Después de escapar del área objetivo, la tripulación se sintió aliviada al ver que, una vez más, habían pasado por Ploesti sin lesiones y el avión aún volaba bien. Entonces Feldman escuchó a uno de los artilleros llamar: «Oye, mira ese P-51 Ali, qué belleza». Un P-51 era un avión de combate estadounidense, y las tripulaciones de bombarderos siempre daban la bienvenida a la vista de uno que se acercaba para proporcionar protección. El problema era que este artillero, conocido por la tripulación como el sargento Carl, en realidad era un sargento intendente al que la tripulación conoció en Italia y nunca había sido entrenado para volar.
La tripulación lo adoptó extraoficialmente como miembro ocasional porque se había aburrido de sus deberes en tierra en Italia y quería alguna experiencia aérea que pudiera acelerar su rotación fuera de la unidad. Le enseñaron a manejar las ametralladoras de calibre 50 y estaban satisfechos con su rendimiento. Desafortunadamente, al sargento Carl nunca se le había entrenado para reconocer aviones enemigos desde el aire, así que el P-51 que pensó que vio era en realidad un Messerschmitt alemán, un caza alemán que podía abalanzarse sobre un bombardero con poca advertencia. Y no era el único que los observaba. En minutos, los Messerschmitts destrozaron el bombardero de la nariz a la cola. El combustible se estaba bombeando en el fuselaje desde líneas rotas y Feldman pudo darse cuenta de inmediato de que el vuelo estaba condenado. Todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo para discusiones, ni tiempo para advertir a nadie. Feldman emitió la orden de abandonar el avión, pulsó el botón de salida y estaba volando por la escotilla lateral antes de tener tiempo para pensar en cuán asustado debería estar. Esperó tanto como pudo soportar antes de tirar del cordón de su paracaídas, no queriendo colgar en el aire y convertirse en un buen objetivo más tiempo del necesario. Cuando aterrizó fuerte, primero pensó que podría haberse roto la pierna. Le tomó un momento darse cuenta de que había sido herido en la pierna. Hasta ahora, había estado demasiado concentrado en otros asuntos para notarlo. Intentó pararse pero no pudo. De repente, parecía que los aldeanos salían de cada arbusto y detrás de cada árbol. Miró a su alrededor en shock y con gran temor, mientras al menos 20 personas corrían hacia él desde todas direcciones, hombres, mujeres y niños. Antes de que pudiera decidir si valía la pena intentar defenderse, ya estaban sobre él, abrazándolo y besándolo fervientemente, sonriendo de oreja a oreja. Más mujeres y niños se mantenían a distancia, observando ansiosamente e intentando echar un vistazo al estadounidense. Feldman se dio cuenta inmediatamente de que esta gente eran chetniks, los lugareños que se suponía debía evitar. Pero no estaban haciendo ningún movimiento para cortarle las orejas. De hecho, en realidad estaban haciendo cola para que cada uno pudiera abrazarlo y besarlo. Después de que todos estuvieron satisfechos de haber saludado suficientemente al aviador, varios de los hombres más grandes levantaron a Feldman y lo llevaron sobre sus hombros durante aproximadamente medio kilómetro hasta un grupo de 3 pequeñas cabanas. El resto del grupo siguiendo y charlando emocionadamente. Al llegar, otros 30 aldeanos comenzaron a llegar desde el campo, habiendo escuchado que un americano había caído del cielo. Con cada nuevo aldeano, Feldman era recibido como una celebridad y aceptaba más abrazos y besos. No podía entender exactamente por qué lo trataban como a la realeza, pero no se quejaba. Los chetniks estaban de humor festivo y sacaron frutas, flores y una botella de rajica, el aguardiente de ciruela que se podía encontrar en la mayoría de las aldeas. Alguien empezó a tocar música y los niños bailaban. Después de ofrecerle a Feldman un brindis de rajica, un robusto chetnik vertió rápidamente el resto de su copa sobre la herida en la pierna de Feldman sin previo aviso. El americano se estremeció cuando el alcohol quemó su carne abierta, pero el hombre le ofreció otra bebida de aguardiente y Feldman pronto olvidó el dolor. Cuando volvió a mirar su pierna, había un vendaje limpio cubriendo la herida. La fiesta continuó durante un tiempo, y más tarde, Feldman estaba descansando en una de las cabanas cuando un anciano del pueblo se acercó a él con cautela. El viejo parecía no querer molestar a Feldman, pero señaló fuera de la cabana, haciendo gestos como si estuviera pidiéndole a Feldman que lo acompañara. Feldman no estaba seguro de lo que quería decir y estaba demasiado cansado para salir a más festividades, así que solo sonrió a cambio. Entonces el hombre humilde juntó sus manos como si rezara y asintió hacia la puerta. Feldman entendió y asintió con la cabeza. El anciano le dio a Feldman un bastón para usar como muleta y luego lo ayudó a coger hacia la pequeña iglesia del pueblo. Feldman se arrodilló con el hombre y rezó, cada uno hablándole al mismo Dios en un idioma que el otro no podía entender. El estadounidense no podía decir por qué el chetnik estaba agradeciendo a Dios, pero él agradecía al Señor por haberlo entregado en manos de las mismas personas que se le había dicho que evitara. Más tarde esa tarde, Feldman fue presentado al coronel Dragiša Vasić, un oficial superior bajo Mihailovich que había venido a conocer al estadounidense derribado. Feldman quedó inmediatamente impresionado por la apariencia de Vasić. A diferencia de los soldados y aldeanos fornidos y de aspecto rudo que había conocido hasta ahora, Vasić tenía un aire más refinado, casi cortesano. Estaba en sus mediados 70,
con cabello blanco como la nieve y un bigote y barba cuidadosamente recortados. Vasek vestía un uniforme limpio y elegante. Su esposa lo acompañaba, y Feldman se sintió aliviado cuando ella se presentó a sí misma y a Vasek en inglés. Era la primera persona que hablaba inglés que había conocido en Yugoslavia. Los tres se sentaron bajo un gran árbol, con soldados de guardia cerca y los aldeanos observando con interés desde una distancia respetuosa. Con su esposa actuando como intérprete, Vasek explicó que había sido un escritor prominente antes de la invasión nazi, pero había dejado su hogar en la ciudad para unirse a las fuerzas de Mihailovich en las montañas. Estaba sirviendo como consejero político para el mismo Mihailovich. Vasek era cálido y cordial, explicando a Feldman que Mihailovich haría todo lo posible para proteger a los aviadores derribados. Feldman expresó su gratitud y relató que los aldeanos ya habían sido muy amables con él. La gente local se sentía honrada con su presencia, explicó Vasek, porque consideraban a los aviadores estadounidenses como valientes guerreros que arriesgaban sus vidas para ayudarlos a repeler a los invasores alemanes. Y para la mayoría de ellos, Feldman era el primer aviador heroico que habían visto. El coronel continuó explicando cómo él y otros se habían retirado a las montañas después de que Yugoslavia cayera ante los alemanes en 1941, siguiendo a Mihailovich, quien había sido ministro de defensa bajo el rey Pedro II. Aunque las fuerzas guerrilleras estaban mal armadas, estaban decididas a luchar contra los nazis con lo que tuvieran. Feldman se sintió inspirado por el comportamiento de Vasek, la mirada de determinación en sus ojos cuando hablaba de repeler a los ocupantes alemanes. Al concluir su conversación, la esposa de Vasek explicó que había una cosa más que el coronel necesitaba decirle a Feldman. Nuestros soldados encontraron 10 paracaídas, dijo ella, traduciendo las palabras habladas en voz baja de Vasek. Feldman sabía que estaba hablando del accidente de su propio avión y que ese día había 11 miembros de la tripulación a bordo, los 10 habituales más un fotógrafo en una asignación especial. Los alemanes llegaron primero al avión y el otro hombre estaba muerto. No sabemos su nombre porque los alemanes se llevaron su placa de identificación. Los alemanes se llevaron todo lo valioso del avión y luego comenzaron a buscarlo a usted y a sus amigos. Vasek explicó que las órdenes de Mihailovich eran proteger a los estadounidenses a toda costa, lo que Feldman entendió que tenía un significado real cuando el costo podría incluir represalias contra los aldeanos locales. Luego llamó a un joven soldado que había estado de pie cerca y lo presentó como Miodrag Stefanovic. Él será tu guardaespaldas, explicó la esposa de Vasek. Es uno de los mejores luchadores. Te protegerá. Desde ese día en adelante, Stefanovic permaneció al lado de Feldman día y noche, nunca dejándolo desprotegido ni un momento. A la mañana siguiente, después de un sueño reparador en un colchón de paja, Feldman se despertó con una fuerte lluvia. Cuando miró fuera de la puerta de la pequeña cabana donde había sido alojado, vio a Stefanovic acurrucado con otros 9 soldados bajo un árbol cercano, tiritando bajo el aguacero. Feldman llamó a su guardia y preguntó, a través de gestos ya que Stefanovic no entendía inglés, por qué los soldados no habían entrado. Stefanovic imitó la respuesta. Habían tenido miedo de despertar a su invitado especial. Más tarde esa mañana, el resto de la tripulación de Feldman comenzó a llegar al pueblo, traídos por soldados de pocos, y en un caso, por 2 niños que guiaban un par de caballos en los que el ingeniero de vuelo Leonard, Tex Pritchett y el operador de radio Israel Bronx Mayer cabalgaban con flores en el pelo y en sus uniformes, puestas por los aldeanos que habían conocido antes. Otro miembro de la tripulación abandonó su escondite en el bosque, donde seguía su entrenamiento de mantenerse oculto y esperar el rescate. Incapaz de soportar más el frío y el hambre, simplemente caminó hacia el pueblo más cercano y se sorprendió al ver a Feldman y al resto de su tripulación siendo tratados como realeza. Eventualmente todos los miembros supervivientes de la tripulación de Feldman llegaron al pueblo. Después de una celebración inicial que incluyó rodar por el suelo, luchar entre ellos y reírse a carcajadas con cada nueva llegada, la tripulación pronto se dio cuenta de quién faltaba. Era Tom P. Lovett, un artillero de nariz de Roxbury, Massachusetts. Una vez que vieron que no estaba entre ellos, recordaron que había retrasado su salida del avión, permaneciendo en su puesto mientras los demás se lanzaban en paracaídas, gritando que quería quedarse un momento más para matar a otro cazador nazi. Aparentemente nunca dejó su puesto y se fue con el avión.
Los aldeanos locales recuperaron el cuerpo de Lovett y realizaron un funeral formal, al que asistieron 300 personas, incluyendo a Feldman y sus compañeros de tripulación. Los serbios hicieron una pequeña lápida con el nombre de Lovett, su número militar y su ciudad natal. Más tarde le dieron a Feldman algunas fotografías de la tumba y la ceremonia del funeral para llevarlas a la familia de Lovett. Mientras tanto, noticias sobre la difícil situación de los aviadores estaban llegando a sus familiares en casa. En todo el país, las familias enfrentaban el momento que temían desde que un ser querido se unía al servicio. Respondieron al timbre en medio de cocinar un pastel, o salieron de debajo de un coche en el que estaban trabajando cuando alguien llamó desde el camino de entrada, o fueron a la ventana para ver por qué ladraban los perros. Sus corazones se saltaron y sus gargantas se secaron en un instante al ver al joven repartidor de Western Union parado allí con un telegrama en su mano. La madre de Tony Orsini, Angiolina Orsini, estaba en la cocina el 3 de agosto de 1944 cuando escuchó el golpe en la puerta. No acostumbrada a recibir visitas sin aviso, se tensó inmediatamente y se preguntó si algo andaba mal. Pero no podía ser Tony, pensó. Había hablado con él por teléfono solo 2 semanas antes cuando estaba en Manchester, New Hampshire, preparándose para ir al extranjero, y sabía que solo había estado en Europa durante aproximadamente una semana. Se preocupaba constantemente por él, pero aún no había comenzado a temer cada golpe en la puerta, luciendo completamente la imagen de una madre inmigrante italiana en la cocina. La Sra. Orsini se secó las manos en el delantal antes de dirigirse a la puerta principal. Al abrir la puerta, vio a un joven con un sombrero de Western Union de pie allí. No podría haber tenido más de 15 años. Vio su bicicleta apoyada contra los escalones de entrada. El chico miraba hacia el suelo y murmuró: «Un telegrama para usted, señora», sin hacer contacto visual. Lo había hecho muchas veces antes, y solo quería entregar el telegrama e irse. «¿Para mí? ¿Qué es eso?», preguntó, sin saber qué era el telegrama o por qué se lo estaba entregando. El chico le empujó el sobre y ella instintivamente lo tomó de él, liberando al chico para que se diera la vuelta rápidamente y saltara a su bicicleta. Pedaleó fuerte y se alejó rápidamente, dejando a la madre de Orsini allí de pie con un sobre que decía Western Union Telegram y Sra. Angiolina Orsini = 28 Beacon St. Jersey City, New Jersey. Ella miró hacia abajo y de repente se dio cuenta de lo que era. Yadeó y se llevó una mano a la boca, luego rasgó el sobre abierto. Ella manoseó el papel doblado en su interior, pero rápidamente vio que estaba en inglés. No podía leer ni una palabra, pero sabía que era sobre su querido Anthony. Comenzó a llorar mientras miraba fijamente el telegrama, temiendo lo peor. Luego miró a la casa de al lado y corrió escaleras abajo hacia una vecina que era una inmigrante italiana como ella, pero que sabía leer y escribir en inglés. Fue a la puerta lateral y golpeó fuerte. Cuando la mujer apareció, vio a la madre de Orsini de pie en pánico, con lágrimas corriendo por su rostro y sujetando el telegrama fuertemente con ambas manos. «Léalo para mí, por favor, léalo para mí», gritó a la vecina. Sorprendida, la mujer no tenía idea de qué estaba hablando la mujer angustiada. Luego vio que era un telegrama que Angiolina Orsini sostenía. Supo de inmediato que serían noticias terribles. No quería leer el telegrama. «No, no puedo», respondió, negando con la cabeza, llena de simpatía pero sin querer ser quien diera a esta pobre mujer tan malas noticias. Por favor, deben», lloraba la madre de Orsini. «Es sobre mi Anthony». La vecina no pudo resistir las súplicas de la mujer angustiada. Tomó el telegrama y lentamente lo leyó en voz alta en italiano mientras la madre de Orsini comenzaba a sollozar en su delantal. La secretaria de guerra desea expresar su profundo pesar de que su hijo, el teniente segundo Anthony J. Orsini, haya sido reportado como desaparecido en acción. Leyó. Su Anthony había estado fuera tan poco tiempo y ya se había ido. Oró para que aún estuviera vivo, pero sabía que este telegrama a menudo era seguido por otro.